En el oscuro panorama de las mentes más complejas del anime, pocos personajes son tan polarizantes como Kurolo Lucifer, el carismático líder de una trágica vida. Su requiem es un entramado de circunstancias y decisiones que lo han llevado a convertirse en un asesino despiadado y al mismo tiempo en un hombre que parece cargar el peso del universo en sus hombros. ¿Es un villano por naturaleza o simplemente el producto de una sociedad que jamás le dio una oportunidad? Para entender a la Brigada Fantasma, a estos ladrones que desafían al mundo con una mezcla de violencia y honor retorcido, primero debemos desentrañar el enigma de Kurolo, un hombre que, en su búsqueda por significado, se ha perdido en su propio vacío. La tragedia que lo envuelve no solo reside en los crímenes que comete, sino en la visión distorsionada de justicia y lealtad que comparte con sus compañeros. Kurolo es un símbolo, un eco de Ciudad Meteoro donde el caos reina y las reglas del mundo exterior no tienen cabida. Antes de juzgarlo como un héroe o como un villano, debemos intentar ver el mundo a través de sus ojos, un mundo donde las líneas entre el bien y el mal nunca existieron. Desde su niñez en Ciudad Meteoro, Kurolo Lucifer emanaba un brillo creativo que iluminaba su entorno y los corazones de quienes lo rodeaban. Como muchos de nosotros, encontraba alegría en la adversidad, sumergiéndose en el fascinante mundo del arte, donde cada impulso creativo satisfecho se convertía en una bala de luz contra la maldad que acechaba en la oscuridad. Eran niños plenos, repletos de vida y sueños, ajenos al abismo que amenazaba con engullirlos. Su luz interna guiaba sus pasos en un mundo de sombras. Su inocencia era el abrigo que los protegía del frío y la soledad. Sin embargo, como en toda historia trágica, la dicha a menudo es efímera. La vida, caprichosa y a veces despiadada, estaba lista para dar un giro radical. La inocencia de Kurolo, ese fulgor de su infancia, se vería amenazada por los desafíos que el futuro le tenía reservados, dejando entrever que, en la vida, la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda, siempre entrelazadas en un requiem interminable. Este incidente sacudió la vida de Kurolo, pero también reveló las grietas de una corrupción que ya comenzaba a infiltrarse en su ser. El Consejo de Ancianos, cuya influencia en la ciudad era poderosa, mantenía una relación cercana con el joven. En cierta medida, Kurolo entendía la naturaleza del mundo que lo vio nacer, y perder a su amiga, más que devastarlo, solo sacó a la luz una verdad que vivía dentro de sí. Esto plantea la inquietante pregunta: ¿qué tan fuerte debe ser un hombre para que su entorno no lo corrompa? ¿Y un niño? La infancia de Kurolo, marcada por una inocencia que se desvanecería ante la injusticia causada por la codicia del hombre, se convertía en un campo de batalla emocional que perduraría toda su vida. El génesis del caos sugiere la formación de un mundo sumido en desorden, violencia o corrupción, donde las leyes naturales o morales se distorsionan o desaparecen por completo. Esto puede ser el nacimiento de una figura que trae caos al mundo o que surge de él, como Kurolo Lucifer. El génesis del caos implicaría el origen de un líder que, en lugar de traer luz y vida, introduce sombras, caos y destrucción. Maquiavelo señala que la naturaleza humana tiende hacia la maldad. Aunque Kurolo era solo un niño, su vida estuvo plagada de desafíos que exigían una madurez difícil de alcanzar. Es probable que fuera un genio nato, pero dudo que su crecimiento emocional pudiera equipararse a la crueldad del mundo que lo moldeaba. Así, un conjunto de eventos aislados terminó sembrando en él la semilla del mal. Si buscas la palabra villano en el diccionario, casi todas las definiciones mencionan la palabra malvado. Pero, ¿qué es exactamente el mal? En la mayoría de las culturas, el concepto de bien y mal está intrínsecamente ligado a nuestras creencias y la moralidad que adoptamos, que a menudo se fundamenta en el código religioso espiritual con el que crecimos. Las religiones de todo el mundo han personificado el mal a través de figuras como Wayota, Kisin, Iblis, Amut o Lucifer, quienes como símbolo del conocimiento prohibido y la rebelión se convierten en un arquetipo del antagonismo. Mefistófeles, Satanás, Lucifer, Belcebú es considerado el villano más infame de la historia humana. Representa no solo la encarnación del mal, sino también la antítesis de la virtud y la salvación. A través de su imagen, las religiones han delineado un mapa moral que nos ayuda a navegar por el mundo, estableciendo límites entre lo bueno y lo malo,
Sus acciones, desde el engaño hasta la traición, se convierten en ejemplos de lo que se considera inmoral, creando una especie de línea roja que no debe cruzarse. Es difícil ser más malvado que eso, de hecho es casi imposible. Sin embargo, esta representación del mal es compleja. Las diferentes interpretaciones de Lucifer a lo largo de la historia muestran que el mal no es una entidad monolítica, sino que se presenta en formas variadas, multifacéticas. Mientras algunas tradiciones ven a Satanás como un ser puramente malvado, otras lo consideran un rebelde, una figura trágica que desafía la autoridad y busca la liberación del pensamiento humano a través de fracturar el status quo. Esta dualidad refleja una verdad más profunda sobre la naturaleza humana. El mal puede surgir no solo de la desesperación, sino también de deseos aparentemente positivos, como el anhelo de libertad o el amor que se transforma en posesión. A veces incluso las motivaciones más puras pueden llevar a decisiones oscuras. Este complejo entramado de emociones y aspiraciones puede transformar a una persona, llevándola a cruzar la delgada línea roja. Así, en el camino de Kurolo Lucifer, se manifiestan estos dilemas morales, planteando, en última instancia, la siguiente pregunta: ¿son nuestras elecciones las que definen nuestro destino, o nuestro destino es el que define nuestras elecciones? En el camino de Kurolo Lucifer se entrelazan estas referencias religiosas. Su transformación desde un niño lleno de sueños hasta un villano emblemático evoca la lucha interna entre la luz y la oscuridad. Como Lucifer, que se rebeló contra el orden establecido, Kurolo también se convierte en una figura que desafía las normas y expectativas de su mundo. Mesiánico y a la vez apocalíptico, la historia de su vida resuena con la pregunta fundamental sobre la naturaleza del mal. ¿Es un producto de nuestras circunstancias, de nuestras decisiones, o parte inherente de lo que somos? En última instancia, Kurolo se convierte en un reflejo de esa compleja lucha, donde las sombras del pasado se entrelazan con las esperanzas del futuro, haciendo eco de la eterna batalla entre el bien y el mal que todos enfrentamos. Como un profeta y sus 12 apóstoles, Kurolo Lucifer ofrece una visión que dista de la esperanza y la redención. En su mundo, la fe no se fundamenta en promesas de salvación, sino en la aceptación de la oscuridad inherente a la existencia. Como un nuevo mesías de la desolación, Kurolo se convierte en el portavoz de una verdad cruda y escalofriante, una que invita a sus seguidores a abrazar la complejidad de la vida, donde la lucha y el sufrimiento son inevitables. Esta visión, lejos de glorificar la bondad, desafía las creencias tradicionales y cuestiona el sentido de la moralidad misma. Los apóstoles de Kurolo, al igual que los seguidores de cualquier figura carismática, se ven arrastrados por la fuerza de su retórica, encontrando en sus palabras una forma de pertenencia y significado en un mundo que a menudo parece vacío. Pero en su búsqueda de poder y reconocimiento, el mensaje que proclama es inquietante. El verdadero viaje hacia el conocimiento y la fuerza personal se halla en la confrontación con el mal, que reside en cada uno de nosotros. Así, la historia de Kurolo se entrelaza con la narrativa de los profetas, donde la luz y la oscuridad coexisten, revelando que el camino hacia la redención no siempre es recto ni iluminado. En su misión de desmantelar las ilusiones de la esperanza, Kurolo se convierte en un guía sombrío, donde para él cada acto de destrucción puede también ser un acto de creación. En el tejido narrativo que da vida a Kurolo Lucifer, se despliega una ambigüedad que no solo envuelve su historia, sino que también refleja su propia percepción de la realidad. Para nosotros como audiencia, los actos que lo moldearon en la serie parecen envueltos en una bruma de intenciones y consecuencias, donde el bien y el mal se entrelazan en un complejo baile de moralidad. Pero lo más intrigante es que, para Kurolo mismo, estos momentos clave de su pasado son igualmente nebulosos. Su camino hacia la oscuridad no está claramente delineado. En cambio, se presenta como una serie de elecciones y circunstancias que se funden en su mente. Un punto culminante de esta ambigüedad se manifiesta en el arco de York New, donde Gon le plantea algo crucial: ¿cómo puede Kurolo afectar a personas que no tienen relación alguna con él? La respuesta de Kurolo, aunque puede parecer evasiva en su superficie, revela mucho sobre su carácter y su lucha interna. En su ambigüedad reside la clave para comprenderlo. Su lógica, intrincada y multifacética, refleja una mente brillante que se enfrenta a la complejidad de la existencia. Para alguien tan inteligente como Kurolo, cargar con el peso de cada posible escenario y las ramificaciones de sus acciones debe ser una agonía silenciosa. Comprender lo que realmente es y lo que hace va más allá de cualquier cálculo o conocimiento. Él sabe que la amalgama caótica a la que llama su vida es un enigma insondable, un laberinto que ni siquiera su brillante mente puede codificar por completo.
Esta introspección revela que Kurolo es un ser humano atrapado en un conflicto interno donde las decisiones que toma están impregnadas de una incertidumbre constante. La pregunta de Gon no solo destaca su desconexión emocional, sino que también pone en manifiesto la profundidad de su inteligencia. Cada acto que realiza, cada elección que hace, es un rompecabezas que él mismo debe resolver. En este sentido, su ambigüedad no solo es una característica de su personalidad, sino un reflejo de su lucha por encontrar un sentido en un mundo donde el caos y el sufrimiento son omnipresentes. Un ejemplo vivo de que el bien y el mal no son entidades fijas binarias, sino una fuerza, una mezcla de matices en constante flujo y cambio. Kurolo nació en un mundo sin ley, testigo diario de la crueldad y el egoísmo que moldearon lo que para nosotros es una mente retorcida. Para él, esa visión deformada del mundo es la única verdad que conoce, mientras el resto elige ignorar la oscuridad, comprando productos hechos por manos esclavizadas o joyas extraídas con sangre. Kurolo enfrenta directamente el mal. Él es fruto de esa semilla, moldeado por el caos que otros prefirieron no ver. Entonces, ¿quién es más retorcido, el que lo enfrenta o el que lo oculta? Esto plantea una pregunta moral perturbadora. ¿Es más retorcida la mente de quien abraza el mal y lo reconoce, o de quienes lo permiten y se benefician de él mientras mantienen una fachada de moralidad? En este sentido, Kurolo no solo desafía el concepto tradicional de bien o mal, sino que también expone la hipocresía de aquellos que condenan su comportamiento mientras ignoran las injusticias en las que están inmersos. La sociedad, sin reconocer que en su propio sistema subyacen formas de mal disfrazadas de normalidad, juzgan a Kurolo y su comportamiento como retorcido o malvado. Kurolo decide mirar a esa oscuridad directamente. En su mente no existe la pretensión de bondad. Él acepta el caos y la crueldad como parte inherente del mundo, porque eso es lo que lo ha moldeado. Kurolo es hijo del caos, nacido de las entrañas de la oscuridad misma. Su madre, la muerte, lo envolvió desde el primer aliento, mientras que su padre fue Ciudad Meteoro, un lugar despiadado, como un hueso duro que los lobos usan para afilar sus colmillos. Cada calle de esa ciudad sin ley, cada esquina cubierta de sombras y miseria forjó su espíritu, dándole las lecciones y experiencias que el mismo Mesías del caos necesitaba para ser quien debía ser. Él nunca fue moldeado para encajar en un mundo de ilusiones morales y pretensiones de bondad. Desde su origen, Kurolo entendió que estaba destinado a ser quien es. No lucha contra su naturaleza ni busca redención. Él la acepta, sabiendo que fue creado para evitar la oscuridad, para enfrentar lo que otros no se atreven a mirar. Al final, Kurolo no solo es un producto de su entorno, es la encarnación misma de ese caos que lo trajo al mundo, y él lo sabe, lo abraza, consciente de que su destino fue escrito desde el momento que vio la primera sombra en Ciudad Meteoro. Kurolo, en su búsqueda de significado y poder, se enfrenta a una paradoja. Cuanto más comprende la complejidad del mundo que lo rodea, más se siente alienado de los demás, reflejando la verdad inquietante de que la sabiduría puede ser tanto un regalo como una carga. En última instancia, el enigma de Kurolo es un recordatorio de que en la ambigüedad de la existencia, las respuestas a las preguntas más profundas pueden permanecer siempre fuera de nuestro alcance sin importar qué tan lejos estemos dispuestos a llegar. La fascinación de Kurolo por la lectura, las personas y las situaciones que lo rodean encuentran un eco profundo en las figuras simbólicas del conocimiento y la sabiduría presentes en la tradición luciferiana. Al igual que Lucifer, que se presenta como el portador de la luz, el que tenía mucho conocimiento y capacidad de persuasión, según indica la Biblia por su sobrenatural belleza que irradiaba luz, de ahí su nombre, portador de la luz. Kurolo busca entender la naturaleza humana y sus complejidades a través de sus curiosidades intelectuales. Esta búsqueda de sabiduría puede ser vista no solo como un deseo de poder, sino también como un intento de desentrañar los secretos de la existencia. Kurolo valora la autodeterminación, la curiosidad y el cuestionamiento de las normas establecidas, pero ¿hasta dónde esta búsqueda está verdaderamente justificada? La cita, quienes estén en búsqueda de mi sabiduría perecerán, advierte sobre los peligros de la búsqueda del conocimiento sin la preparación adecuada para manejarlos. Kurolo, a lo largo de su viaje, se enfrenta a las realidades oscuras de la naturaleza humana y a la complejidad de sus propias acciones. Al leer y estudiar, Kurolo no busca simplemente replicar lo que los otros han hecho. Su objetivo es entender y a través de esa comprensión forjar su propio camino. La habilidad de Kurolo en el uso del Nen, específicamente su capacidad para copiar las habilidades de otros, no solo es una clara muestra de su falta de identidad, es una extensión fascinante de su búsqueda de conocimiento y comprensión del mundo. Esta habilidad no solo refleja su deseo de adquirir poder y conocimiento, sino que también se puede interpretar como una metáfora de su propia filosofía de vida.
experimentar el mundo a través de los ojos de otros. Al asimilar y replicar las habilidades de aquellos que lo rodean, Kurolo no solo amplía su arsenal de capacidades, sino que también enriquece su propia percepción de la realidad. Lo interesante es que para copiar las habilidades de sus oponentes, Kurolo debe cumplir con varias condiciones precisas. Estas condiciones revelan que Kurolo, en su esencia, es un verdadero buscador del conocimiento. Su interés por las habilidades ajenas van más allá de la mera adquisición de poder. La importancia de entender a las personas que las poseen. Además, debe confiar plenamente en su capacidad para persuadir, pero en el fondo sabe que mientras su curiosidad y su interés por los demás sean genuinos, no necesitará forzar a nadie. Este acto de copiar se convierte en un medio a través del cual puede explorar diversas formas y texturas del poder humano, permitiéndole ver las situaciones desde diferentes ángulos y contextos. Cada habilidad que adopta es un fragmento de experiencia, una nueva forma de entender las complejidades de la humanidad. Así, Kurolo se convierte en un verdadero observador y experimentador, un ser que no se limita a ser un mero receptor de la sabiduría, sino que se convierte en el vehículo a través del cual esa sabiduría se transforma y se redefine. Sin embargo, esta búsqueda de conocimiento a través de la imitación también plantea una paradoja. Al tratar de asimilar la experiencia de otros, ¿pierde Kurolo su propia identidad en el proceso? Aquí es donde el concepto de la muerte del ego se vuelve relevante. Al adoptar múltiples habilidades y perspectivas, Kurolo se enfrenta a la necesidad de renunciar a su propio ego, al igual que el apóstol Pedro, quien, alegando no ser digno de morir como su maestro Jesús de Nazaret, pidió ser crucificado cabeza abajo. En este acto de humildad, Pedro se convierte en un símbolo de cómo el sacrificio del ego puede llevar a una conexión más profunda con el universo y con los demás. Kurolo, al renunciar a su identidad en su búsqueda de poder, se convierte en un ser que es, en esencia, todos y nadie a la vez. Su habilidad para encarnar las capacidades de otros le permite convertirse en un reflejo de las experiencias humanas, pero también le exige una humildad que contrasta con la típica búsqueda de poder. Este proceso de despojarse del ego lo lleva a ser más perceptivo y compasivo, ya que su identidad se enriquece con las vivencias y habilidades de aquellos que encuentra en su camino. La habilidad de Kurolo no solo amplía su repertorio de poderes, sino que también lo invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y su relación con la identidad. Su viaje, aunque repleto de sombras y ambigüedades, lo impulsa hacia una búsqueda más profunda de significado y conexión. Esta paradoja de ser todos y nadie a la vez, donde la humildad se entrelaza con la sabiduría, deja al espectador ante la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar Kurolo en su búsqueda de poder y conocimiento, y si la verdadera fuerza radica en el entendimiento de los demás a través del propio desentendimiento. La muerte de Uvok marcó un momento significativo en la vida de Kurolo, mostrando un lado de su personalidad que a menudo queda eclipsado por su imagen de líder implacable. A pesar de ser el líder de un grupo criminal, Kurolo muestra una profunda empatía por sus compañeros, quienes son más que simples subordinados para él, son como una familia, unida por un lazo inquebrantable que trasciende el crimen y la violencia. Cuando Kurolo escucha la predicción de su equipo, se puede ver claramente cómo le impacta la idea de perder a más miembros de su araña. A pesar de su naturaleza fría y distante, su reacción al conocer el destino de los suyos revela que está profundamente afectado por la muerte de Uvok. Kurolo llora, no por la debilidad, sino porque en su propia forma es capaz de sentir dolor y luto por aquellos a quienes considera cercanos. Este momento humano, este llanto ante lo inevitable, contrasta fuertemente con su imagen de líder imperturbable. El requiem que Kurolo organiza después de la muerte de Uvok es una expresión artística de ese dolor. A través de la música y la destrucción, Kurolo homenajea a su amigo caído, mostrándonos una faceta casi poética de su personalidad, un tributo que mezcla el caos con la sensibilidad. Es una metáfora perfecta para la complejidad de su carácter, un hombre nacido en un mundo cruel, capaz de actos violentos, pero también profundamente sensible a las emociones y al sufrimiento de aquellos que lo rodean. El requiem es un grito de dolor, una danza macabra que no solo busca venganzas, sino que también busca expresar la angustia que siente por la pérdida de su amigo. Este paralelo entre Kurolo y Lucifer se vuelve más claro en estos momentos. Ambos son seres que, a pesar de su caída o de sus elecciones, siguen mostrando un vínculo con el humano. Lucifer, después de su rebelión y caída, aún es visto como un ser capaz de sentir dolor por su pérdida de posición y poder. De la misma manera, Kurolo, a pesar de su naturaleza criminal, no puede evitar sentir la pérdida por Uvogin, alguien que para él era más que un miembro de su banda.
este lado más sensible y humano de Kurolo lo separa del simple estereotipo de el villano frío. En lugar de ser insensible al dolor ajeno, muestra un tipo de empatía selectiva y profunda por aquellos que son parte de su mundo. Esta empatía, aunque reservada, demuestra que Kurolo no es un ser vacío, sino que, en medio del caos que lo rodea, sigue sintiendo el peso de las conexiones humanas. La muerte de Ubog y la forma en que Kurolo lo afrontan nos recuerda que, aunque es una persona nacida de las sombras, sigue teniendo en su interior una chispa de humanidad. En su llanto, en su requiem, vemos un paralelismo con Lucifer, seres poderosos que, pese a su naturaleza oscura, son incapaces de escapar completamente de sus emociones. Una serpiente se enrosca, su cola en su boca, un ciclo de venganza, una danza que choca. Kurapika, el cazador de un sueño perdido. Kurolo, el titiritero de un mundo herido. El odio desdibuja la línea que divide el pasado del presente y del futuro. Mientras Kurapika lucha por preservar la memoria de su clan y recuperar el honor perdido en un espacio temporal diferente, Kurolo reclama ese mismo honor en un contexto alternativo. La venganza lo empuja a marcar la memoria de aquellos que ignoraron que las vidas de los niños de Ciudad Meteoro valían algo. Así, las decisiones de Kurolo se asemejan al movimiento de las alas de una mariposa, que provoca un tornado en otra parte del mundo, generando una serpiente que devora su propia cola a través del tiempo. El primer encuentro entre Kurolo, Lucifer y Kurapika no es solo un cruce de caminos, es un choque de titanes que revela la oscuridad de sus almas y la inevitable tragedia de sus destinos entrelazados. Kurolo, el genocida, el arquitecto del caos, ha construido su imperio sobre las cenizas de aquellos a quienes ha aplastado en su sed insaciable. Cada vida que ha extinguido lleva el peso de una culpa que él intenta sofocar con su fría indiferencia, pero en la ironía de su existencia, es Kurapika quien personifica el eco de su brutalidad. El nombre de Kurapika se convierte en una sombra que lo persigue, un recordatorio punzante de la muerte que ha sembrado. Cuando se encuentran, el aire se carga de electricidad, es como si el universo se burlara de ellos, riéndose en silencio de sus respectivas cegueras y dolor. Kurolo ve en Kurapika no solo al cazador de su propia muerte, sino la manifestación de sus pecados. Cada mirada de Kurapika es un golpe en su conciencia, un grito mudo que le dice: tus actos han creado a este monstruo, que busca justicia. La tragedia es que, aunque Kurapika busca venganza, él también es un reflejo distorsionado de lo que Kurolo podría haber sido. Ambos están atrapados en un ciclo infernal, como dos serpientes que se muerden la cola, condenados a un eterno juego de cazador y presa. Kurapika, vestido de justicia, es una figura trágica, mientras que Kurolo, que juega a ser Dios en un mundo sin ley, es un eco de la muerte que ha traído. La poesía de su situación es macabra. Ambos nacen del mismo barro, moldeados por el sufrimiento, pero eligen caminos opuestos que los llevan a un inevitable encuentro. Kurapika, con cada paso que da hacia la venganza, es una espada afilada en unas manos temblorosas, mientras que Kurolo, el hombre que ha hecho de la muerte su aliada, se enfrenta a su reflejo en el agua turbia. Ambos saben que el final de su historia está escrito en sangre, son cómplices en esta danza trágica. En la cruel ironía de su existencia, Kurolo ha sido el carnicero y Kurapika la carne a ser cortada, llevando las cicatrices de un pasado que nunca podrán olvidar. El ciclo de odio y dolor se convierte en una espiral viciosa donde la risa del destino se vuelve un eco hiriente, burlándose de sus luchas, recordándoles que la única verdad es que, al final, solo son prisioneros de sus propios pecados. La tragedia radica en que, a pesar de sus diferencias, Kurolo y Kurapika son lo mismo, dos almas perdidas en un mar de sombras, buscando la luz a través de la oscuridad que ellos mismos han creado. Y así, en esta danza macabra, el destino es el verdugo y ellos los condenados, girando en círculos atrapados en el horror de su propia creación. Hisoka, el agente del caos hedonista, emerge como un eco distorsionado de lo que Kurolo representa. Mientras Kurolo busca un orden en su desorden, buscando respuestas en el caos que lo rodea, Hisoka se deleita en la carnicería, un bailarín en un escenario de sangre con el rabo de un payaso y una sonrisa que hiere. La ironía radica en que, a pesar de su brutalidad, Hisoka representa una forma de maldad más pura, una esencia cruda que no busca redención sino placer en el sufrimiento ajeno. Su deleite en la anarquía es un recordatorio cruel para Kurolo, quien, a pesar de su fachada calculadora,
se encuentra atrapado en un juego de moralidad que no puede comprender por completo. La muerte de sus compañeros a manos de Hisoka es un golpe devastador que rompe la ilusión de control de Kurolo, arrojándolo a un abismo de dudas y furia contenida. Mientras Kurapika se enfrenta a sus propios demonios en su búsqueda de justicia y redención, Kurolo se ve obligado a reflexionar sobre su propia naturaleza. La tragedia se despliega como un poema oscuro. Ambos son prisioneros de sus elecciones, pero mientras Kurapika elige la humanidad, Kurolo se enfrenta a la pregunta de si puede seguir siendo un ser humano en un mundo donde la maldad se ha convertido en su refugio. En su tragedia compartida, se convierten en las víctimas de un sistema que los ha creado, un sistema que necesita de sus pecados para seguir existiendo. Kurolo se encuentra atrapado entre la atracción hacia el caos de Hisoka y la lucha interna que comparte con Kurapika. La vida se convierte en un juego cruel donde cada movimiento está marcado por la muerte de los que caen a su alrededor. Mientras la serpiente muerde su propia cola, el ciclo de dolor se repite, recordándoles que, en última instancia, son prisioneros de su propia naturaleza, condenados a una danza macabra donde el mal y la humanidad se entrelazan de manera irónica y trágica. Y así, el escenario se oscurece, los ecos de su lucha resuenan, mientras la tragedia de sus elecciones lo consumen lentamente. En esta tormenta de caos y desesperación, la línea entre el bien y el mal se difuminan, dejando solo la cruda realidad de un mundo donde el dolor se celebra y la humanidad parece una ilusión perdida, el portador de esperanza en un lugar marcado por la desolación. Como Lucifer antes de su caída, iluminé a los perdidos guiándolos hacia un destino incierto, pero al igual que él, mi luz se tornó oscura, y en lugar de elevar a mis hermanos, los arrastré hacia el abismo. Fue mi inteligencia y carisma lo que encendió la chispa de la devoción en la Brigada Fantasma, ángeles caídos que, al seguirme, sellaron su destino con la misma ironía con la que un niño juega con fósforos en un campo de paja. Mi transformación de niño inocente a líder criminal es un eco de la caída de un ángel. Soy un faro en un mar de caos. La brigada, mis discípulos, mis ángeles caídos, su lealtad y devoción son tanto una bendición como una maldición. Una cadena que me ata a este destino que no elegí, pero que me define. En su fidelidad encuentro mi condena. En su oscuridad, la luz que nunca quise extinguir. Pero, ¿acaso existe la redención para aquellos que han abrazado la oscuridad con tanta devoción? ¿Es posible que el portador de luz, quien ha llevado a tantos a la ruina, pueda algún día encontrar su camino de regreso? O tal vez, como Lucifer, estoy destinado a permanecer en este papel de antagonista, un eco de lo que alguna vez fui, condenado a vagar entre las sombras, preguntándome qué podría haber sido si la luz no se hubiera apagado. Soy el hijo del caos, un portador de luz perdido en la oscuridad. Y en esta lucha por la comprensión, la única verdad que sé es que el caos no solo es mi hogar, es mi destino y también mi condena.